Bienvenidos amigos a su canal Mecanicustom. En esta ocasión el tutorial va a ser un poco diferente. Vamos a crear una herramienta a partir de dos herramientas. Espero les guste y sobre todo les sirva. Una de las herramientas que vamos a utilizar es esta grabadora de punto para metal. Esta herramienta la conseguí en Mercado Libre, pero puede ser cualquiera, solamente debe de cumplir dos requisitos que los vamos a ver más adelante. Uno de los requisitos es que sea de punta intercambiable. Aquí podemos ver la punta que trae por default el equipo. Y otro requisito es que debe de ser de velocidad variable. La punta que trae esta herramienta es de un espesor de 1/8. No se les olvide esta medida, es muy importante. Esta punta solamente se sostiene con este opresor y no es necesario apretar tanto. Hay que cuidar ese punto. Ya una vez que la conectamos a la corriente, ya podemos probar. La función de esta herramienta es básicamente marcar por puntos, y esa función que hace de entrar y salir el punto es la que nosotros vamos a aprovechar. Si queremos puntos muy suaves es en la mínima velocidad, pero si queremos puntos más fuertes hay que darle toda la velocidad, así como se muestra. Esa es básicamente toda la función de esta herramienta, entrar y salir del punto. La otra herramienta que requerimos son limas para joyero, así como se muestra. El único requisito que deben de tener estas limas es que el vástago o la parte trasera de la lima debe de ser redondo y medir aproximadamente 1/8. Recuerden esa medida. Estas limas son muy prácticas para cuando hacemos nuestros Hot Wheels Custom. Pero como ya saben amigos, cuando estamos limando la carrocería de un Hot Wheels, hay partes donde no podemos darle todo el movimiento a la lima. Y es ahí donde va a entrar esta herramienta. Entonces, lo único que requerimos hacer es adaptar la lima a la herramienta eléctrica. Vamos a adaptarla donde lleva la punta que hace el grabado. Y lo único que requerimos hacer es marcar la profundidad que entra en esta parte. Ahí podemos apreciar, es aproximadamente 1 centímetro. Entonces hay que cortarle el vástago a las limas, a 1 centímetro. Y este será el resultado amigos. Estas limas las podemos cortar con un disco de corte o con una cegueta para metal. Con mucha paciencia amigos. Ya una vez colocada en la posición correcta, solamente vamos a apretar un poco el opresor. Recuerden que no es necesario apretar tanto para que nos dure la herramienta. Ahora vamos a probar qué tal funciona amigos. Para que tenga un recorrido mayor, la lima hay que usarlo en la máxima velocidad. Y aquí vamos a hacer las primeras pruebas. Obviamente por la parte de afuera de un carrito es muy fácil. Pareciera que no fuera necesaria esta herramienta, pero más adelante van a ver qué útil es. Pero primero vamos a probar la capacidad de debaste que tiene. Máxima velocidad. Como podemos observar, sí rebaja bastante rápido. Y recuerden amigos, todo esto hay que hacerlo con calma y sobre todo disfrutarlo. Creo que esta herramienta nos hace el trabajo más fácil, sin cansarnos. Ahí se puede observar. Pero lo más interesante sucede ahorita, cuando requerimos limar por dentro del carrito, donde no podemos hacer un recorrido natural con una lima. Ahí es donde esta herramienta funciona perfecto.
porque hay ocasiones que hay que rebajar de una forma plana y funciona mejor que una herramienta rotatoria. Y como se puede ver, amigos, es muy segura de utilizar. Y lo mejor es que podemos intercambiarle todos los tipos de limas que tenemos. Las redondas, las triangulares, las cuadradas y para muestra un botón. Vamos a cambiar esta lima plana por una lima redonda. Se cambia muy fácilmente. Recuerden no apretar tanto el opresor, no es muy necesario. Y esta lima redonda, como todas las demás, se trabajan a máxima velocidad. Eso quiere decir que el recorrido es más amplio en la lima. Esta lima redonda nos funciona perfecto para hacer medios canales o medios tubos. Donde tengamos espacio, podemos utilizar la lima solamente la pura puntita o la parte central, y esta está perfecta para el detallado. Esta herramienta que hicimos se puede controlar muy fácilmente. Podemos realizar medios círculos, por ejemplo, donde vamos a adaptar escapes. Como les comentaba, amigos, cuando tenemos acceso al trabajo natural de la lima, no es necesaria esta herramienta. Pero donde tenemos muy poco espacio, sí es muy útil. Una de las formas de hacer más fácil nuestros trabajos es crear nuestras propias herramientas. Y van a ver en los próximos videos lo útil que va a ser esta herramienta. Por eso les recomiendo que hagan la suya. Esta quedó perfecta para el detallado, amigos. ¿Qué opinan? No olviden dejarme sus comentarios, porque esos son muy importantes para mí. Y les recuerdo, amigos, que si tienen alguna idea o sugerencia, siempre son bienvenidas, porque este canal lo hacemos todos. Si te gustó el video, regálame tu super like y ayúdame a compartir. Muchas gracias por todo su apoyo.